Buenos días, apreciados estudiantes de sexto grado. Iniciamos para el área del lenguaje con el tema de la interacción o el intercambio oral y escrito. Tema que hemos visto y conversado durante todos estos años de escolaridad. Pero no está allí su relevancia. Está en el reconocimiento de lo que somos, seres humanos, pensantes, hablantes, con la virtud de la expresión oral. Comenzamos entonces por reconocer que la expresión oral es una habilidad propia del ser humano, la cual va mejorando o va desmejorando de acuerdo a la interacción social que mantenga con otros individuos. Para comenzar entonces, veamos lo que significa la lengua. Es el conjunto o totalidad de los signos lingüísticos que son empleados por una colectividad en su comunicación o interinformación. Es decir, es el uso de aquellos signos y códigos que empleamos en cualquier contexto que tenga que ver con el intercambio lingüístico. ¿Cómo hacemos entonces ese intercambio de códigos o signos lingüísticos? Precisamente a través de lo que les conversaba, de nuestra habilidad exclusiva de los seres humanos. Se diferencia entonces el lenguaje de las distintas formas de comunicación que utilizan otros seres que entran en contacto entre sí, porque solo nuestro lenguaje permite formar conceptos o ideas que son transmitidos mediante códigos o palabras escritas, lo que no ocurre con otros seres. Por eso nos distinguimos como seres humanos. De allí entonces la capacidad que tenemos de comprender y analizar esos códigos lingüísticos que forma otra parte o otro nivel de la habilidad del ser humano, lo que llamamos habilidades lingüísticas, la capacidad de conocer el significado de dichos códigos, pero a su vez de interpretarlos y de jugar con ellos para el intercambio oral y escrito. Una vez que el hombre reconoce su habilidad lingüística, comienza la historia del lenguaje. Comienza a perfeccionar su intercambio oral hasta lo que conocemos hoy en día como la diversidad de lenguas y los variantes de esas lenguas. Historia que merece ser contada en un video específico y particular que también les voy a colocar en esta clase. Continuamos entonces con lo que son las variantes de la lengua a consecuencia de las variantes geográficas, digamos que son los dialectos, o son aquellas que están determinadas en los usos particulares de la lengua en cada región. Estas se mantienen en los distintos niveles de la lengua, aunque son más fácilmente reconocidas en el nivel fonético y en el léxico, y que corresponde, obviamente, a una cultura que pertenece a una nación. El lenguaje entonces lo podemos tipificar o clasificar en el lenguaje oral y escrito, es decir, ese intercambio oral y escrito que mantenemos con nuestros semejantes, incluso también con aquellos que no nos asemejan, como los animales. Podemos mantener incluso una conversación, la cual no será respondida, obviamente. Entonces es unidireccional, va solamente de nosotros a nuestras mascotas. Este lenguaje oral y escrito
es en el oral inmediato, el mensaje es efímero, ¿sí? El lenguaje no verbal es muy importante y predomina la improvisación por lo general. Sin embargo, existen momentos del lenguaje oral que son planificados, que son estructurados. Por lo tanto, pues no corresponde siempre a la improvisación. Veamos entonces cómo está dado el intercambio oral. El intercambio oral está dado por lo que llamamos la expresión, o también pudiese decirse la conversación. ¿Cómo nos expresamos? Es la demostración de ideas o sentimientos. Se puede transformar esa demostración de ideas y sentimientos en un mensaje. Existe un emisor que lo relata, que lo dice, que lo expresa o que lo manifiesta a un receptor. Y esto da paso a lo que nosotros llamamos comunicación o a lo que llamamos también conversación. Existen expresiones orales, conversaciones espontáneas, como acabamos de ver en la lámina anterior, pero también existen conversaciones planificadas, conversaciones con un propósito determinado. Por lo general son en contextos de trabajo o de estudio, que están diseñadas para un propósito en particular, ya sea de establecer un criterio de opinión o ya sea a través de una técnica como la discusión o la argumentación para poder establecer, digamos que un objetivo en común o llegar a acuerdos. ¿Cómo están dadas entonces esas expresiones? Pudiésemos clasificarlas en tipos de expresión. Tenemos la expresión artística, que es aquella que la utiliza el lenguaje artístico, ¿sí? Aquella expresión a través de la pintura, a través de la escultura, a través de las artes. Transmitimos sentimientos, transmitimos mensajes. Tenemos la expresión literaria, que es mediante el lenguaje literario. La expresión escrita, ¿sí? La literaria y la escrita con tipos de textos en donde queremos transmitir un mensaje informativo, un mensaje positivo, un mensaje descriptivo, pero también aquellas en las que queremos transmitir particularmente emociones, sentimientos a través de un poema, a través de un cuento, a través de la narrativa. Y finalmente, pues también tenemos la expresión teatral, que es todo aquel lenguaje corporal y oral que está dado bajo un escenario para transmitir emociones, mensajes, ideas. Podemos clasificar también la expresión como corporal, que no es más que el comportamiento exterior, espontáneo o intencional, que se traduce en las emociones y sentimientos mediante nuestro cuerpo, mediante las expresiones de nuestro rostro, mediante la movilización de nuestras extremidades, nuestras manos. Cuando hablamos con una persona y movemos nuestras manos, transmitimos una emoción, transmitimos un énfasis de lo que quiero decir, es decir, que tiene una intencionalidad. Tenemos también nuestra expresión facial como tal, si la queremos especificar, que es la manifestación de nuestros sentimientos a través del rostro. Y tenemos la expresión sonora, que se da a través de señales acústicas que transmitimos a través de lo que son nuestros sentidos de el habla, ¿ok? Y el auditivo. Entonces, todas aquellas expresiones forman parte importante de nuestro lenguaje oral. Existen distintas formas de expresión lingüística. Una de ellas es la descripción. Es cuando expreso aquellos rasgos físicos, morales, actitudinales de una persona o de objetos o aquello que quiero identificar. Como cuando estoy observando a través de una lupa, ¿cuáles son los rasgos o los elementos que identifican
aquello que yo estoy observando o que quiero conceptualizar. Existe también entonces lo que es la narración, que es el relato de sucesos ordenados de manera que coincidan cada uno de ellos. Esas narraciones luego pueden ser literarias, pueden ser expositivas, para argumentar, para informar, para contar. Tenemos también la argumentación. La argumentación es aquella técnica que tiene la intención de persuadir a los lectores o aquellos que se encuentran en el intercambio oral. Pero no es una persuasión de solo ideas propias. Existen razones justificadas, las cuales puedo demostrar a través de otros autores o a través de mi propio criterio. Pero ¿cuál es la diferencia entre la argumentación y una discusión? La diferencia es que se establecen claramente las razones. Existen justificaciones demostrables de lo que estoy planteando, con la finalidad de convencer, por supuesto, de persuadir acerca de un criterio que quiera establecer. La exposición. La exposición es la forma lingüística que anuncia los hechos o ideas y consiste en informar un acontecimiento o en informar algo para lo cual me he preparado. Ustedes como estudiantes han practicado desde sus inicios escolares la exposición como una de las técnicas más frecuentes para poder demostrar sus conocimientos. Sin embargo, no hay que dejarle de dar valor a la técnica de la argumentación, la cual es sumamente importante en trabajos como tesis de grados o trabajos documentales o trabajos de campo, en donde no puedo robar ideas de otro, sino que puedo demostrar aquella idea a través de trabajos realizados por otros autores, para los cuales debo respetar debidamente con lo que llamamos la bibliografía o la cita de autores. Para este año escolar, este tema adquiere mayor profundidad en varios aspectos. Y uno de ellos es en la importancia de expresarnos, de comunicarnos, de intercambiar de forma oral o escrita. La expresión es la forma de aplicar el lenguaje libre y sin censura, ojo, estableciendo las normas que sean importantes para todos. No podemos decir que tenemos libertad de expresión cuando estamos afectando el derecho de otra persona. Tiene varios niveles. La expresión oral, que se lleva a cabo a través del habla, que puede ser espontánea o dirigida. La expresión escrita, que se da mediante textos con intencionalidades. La expresión corporal, que es parte de nuestra expresión oral y que es de manera espontánea o intencional, con nuestro cuerpo y de acuerdo pues también a los propósitos establecidos. También se encuentran las expresiones artísticas que forman parte de nuestra cultura, que es la literaria, poética, teatral, gráfica, ¿sí? A través de la pintura. La manera con la que se ve el mundo a través de los actores, pero que corresponde a un contexto cultural en particular. Otro aspecto fundamental durante este año escolar para este tema es tener en cuenta los vicios del lenguaje, aquellos errores que cometemos propios quizás de nuestro lenguaje coloquial, de lo que forma parte de nuestra cultura, pero que debemos tenerlo en cuenta porque somos personas con instrucción. Y estamos avanzando en el desarrollo de nuestro lenguaje culto. Debemos tener en cuenta que nuestro lenguaje culto es aquel que nosotros vamos a utilizar en los contextos formales
y que le darán claridad a nuestra profesión, a la intención del lenguaje basado en un contexto profesional. Entonces los vicios del lenguaje son esos errores o desperfecciones lingüísticas y cada una de ellas se describe en este sentido. Llamamos barbarismos a aquellas palabras de otras lenguas usadas en el nuestro. Son palabras o modismos, pudiésemos decirlo así, que forman parte a través del tiempo de nuestro lenguaje, porque se arraigan a dicho lenguaje y digamos que forma parte o es lo que llamamos transculturización. Pero debemos saber hacer uso de dichas palabras o dichos modismos, porque si no, forman parte de un lenguaje que distorsiona el contexto o la idea que quiero transmitir. Tenemos también el solecismo, que es cuando las palabras no concuerdan, es decir, que traemos a colación un término que no tiene nada que ver ni con el concepto ni con el contexto del cual me estoy refiriendo. Está la cacofonía, que se podría decir que se es comúnmente y que se comete en muchas ocasiones, cuando por lo general tengo una conjunción como la I acompañada de una palabra que comienza con el mismo sonido I. Iglesias. Y importante, eso es lo que llamamos cacofonía. Tenemos como vicio del lenguaje también la anfibología. ¿Qué significa eso? Es cuando en un mensaje está presente el doble sentido. Es decir, cuando quiero transmitir una idea que por lo general corresponde al lenguaje vulgar a través de una expresión cotidiana. Es decir, que voy trasladando el concepto de una serie de palabras que forman una idea para esconder un mensaje que por lo general es un mensaje vulgar. Debemos tener cuidado con los vicios del lenguaje. ¿Por qué? Porque si hacemos uso de ellos intencionalmente o quizás sin darnos cuenta en un contexto culto, entonces pudiésemos quedar mal ante nuestra audiencia o ante nuestros interlocutores. Es importante reconocer que formamos parte de una cultura y que no podemos dejar a un lado nuestro lenguaje coloquial, que forma parte incluso de aquellos sentimientos o emociones propios de nuestro entorno familiar o de nuestro entorno de amigos. Es importante entonces establecer la diferencia que existe entre el lenguaje coloquial y el lenguaje culto y saber que debemos mantener la formalidad en los contextos que lo requieran. Es importante que ustedes, mis queridos estudiantes, vayan avanzando en el estudio de la lengua, conozcan las distintas técnicas que existen para el intercambio oral, cómo podemos mantener un lenguaje escrito, claro, conciso, apegado a las normas, para que podamos ser entendidos en los propósitos que tiene nuestra lengua escrita y nuestra lengua oral. Eso nos va a identificar como buenos profesionales y nos vamos a hacer entender con claridad. Veamos esta pequeña escena que les traigo a continuación. ¿Y vos de dónde eres? Yo soy de Yaracuy, ¿y tú? De tal parte, Naguará. Así está dado nuestro lenguaje, con modismos, palabras y fonética acorde a la situación geográfica y a la historia que vive o que se vive en cada estado. Formamos parte de un acervo cultural, el cual no podemos olvidar y que trae consigo
una serie de emociones y sentimientos importantes que nos identifica y que nos da una identidad particular. Es así como acaba este tema muy bonito, que forma parte del reconocimiento humano de lo que somos, pero que nos invita también a avanzar de forma progresiva en el estudio del lenguaje. En un próximo video les dejaré la historia del lenguaje. Es importante saber cómo surgen las lenguas, cómo sabemos que podemos identificar las lenguas romanas de otras lenguas y en fin, es importante conocer cómo ha sido la evolución del lenguaje y cómo nosotros podemos formar parte de esa evolución y no permitir jamás que nuestro lenguaje se deteriore y que nos identifique como parte de una cultura, pero también como la parte evolutiva que permite que el lenguaje vaya progresando y que podamos utilizarlo en distintos contextos, en los contextos familiares, en nuestros contextos culturales y también en contextos profesionales, en contextos cultos. Espero que haya sido de su agrado y que haya quedado en ustedes los aspectos importantes para el reconocimiento de la lengua, sus formas y de cómo nosotros podemos expresarnos de forma oral y escrita.